Pablo, ¿estás listo? Yo estoy listo. Vale, perfecto. Pues ya son las 4:05, así que daremos comienzo con el webinar. En primer lugar, buenas tardes a todos. En nombre de la Cámara de Comercio de España en Qatar y en colaboración con Augusta Capital, le damos la bienvenida al webinar de Fiscalidad para Expatriados. Queremos informarle que esta sesión será grabada para su futura distribución. A continuación, le cedo la palabra a Pablo Ferreira, que será el encargado de dirigir el webinar, y mi compañera Cristina será la moderadora. Las preguntas serán resueltas durante el webinar, y si hay alguna pregunta más en concreto, los datos de Pablo se encuentran al final de la presentación. Nada, muchas gracias a todos por su asistencia y que disfruten del webinar. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, daros las gracias a la Cámara de Comercio de España en Qatar, a Josefa y a Cristina, que me han ayudado con la preparación y organización del webinar, y daros las gracias a todos por haberos apuntados, por las preguntas que habéis ido enviando, que Cristina me facilitó hace unos días, y bueno, por el interés en esto, y espero que tengáis aspirinas o panadoles cerca, porque vamos, me apabulla el interés que ha habido en el webinar. La verdad es que siempre digo que no, así a priori no tiene mucho sentido esto de ser asesor fiscal en un país donde no hay impuestos, pero ya veréis que lamentablemente no nos libramos de Hacienda tan fácilmente. La idea de la presentación es, bueno, pues resolver la mayor parte de dudas que uno tiene cuando hay un traslado al extranjero, porque es verdad que lo que es la normativa fiscal cuando vivimos en España nos la conocemos la mayor parte de las ocasiones, nos la conocemos bastante bien, pero en el momento que hay un cambio de residencia, hay un traslado al extranjero, pues hay múltiples situaciones o hay múltiples grises que no sabemos cómo gestionarlos o qué normativa aplica o qué reglas aplican, y un poco la idea es eso, ¿no? Tratar de ver todo lo más amplio posible y de la forma más general posible. Me está haciendo eco el micrófono de alguien, creo. Vale, ahora. Entonces, y luego es verdad que hay cada situación es particular, o sea, es decir, no me he encontrado personas que vengan para la misma empresa, personas que vengan en las mismas fechas, que tengan una situación fiscal de copia y pega. Lo bonito, lo divertido de esto es que cada persona que se mueve tiene una situación personal y patrimonial específica, y hay que analizarla. Entonces, vamos a intentar ver lo máximo posible en el webinar, pero luego, pues oye, habrá gente que tenga situaciones particulares que, como decía Josefa, al final de la presentación tenéis mis datos de contacto, y nada, yo encantado de que os pongáis en contacto conmigo y lo veamos ya luego de forma individual. Bueno, aquí tenéis un poco el índice de todo lo que me gustaría tratar de ver en el webinar de hoy, que son realmente todas las implicaciones fiscales residente, no residente. Y bueno, iremos a través de ellas. Ya os digo, he intentado agrupar las cuestiones que se planteaban en las preguntas que se hacían llegar en estos días en las slides que vienen a continuación, pero luego habrá situaciones particulares que a lo mejor no lleguemos a terminar de resolver del todo, y para eso, bueno, ya están mis datos de contacto al final. Vale, lo primero es una breve presentación de quiénes somos. Yo llegué a Dubái en el 2016, trabajaba inicialmente en una firma de gestión de patrimonio para expatriados, para españoles expatriados, y en el 2019 me surge la oportunidad de ponerme por mi cuenta y no solamente prestar servicios de asesoramiento financiero, sino también de asesoramiento fiscal, que era algo que la gente en la región demandaba mucho, porque la realidad que me encuentro yo es que muchos asesores en España, es verdad que lo hacen bien y conocen la normativa y la casuística de los no residentes, pero hay otros muchos que no la conocen en detalle. Y me encuentro situaciones que lamentablemente luego para los clientes, para los contribuyentes, pues implica tener que rehacer declaraciones o tener que iniciar procedimientos con Hacienda que, si se hubiesen hecho bien desde un principio, conociendo la norma, se habrían resuelto de la manera más sencilla que os podáis imaginar, y hubiésemos evitado escritos, dolores de cabeza, quedarnos sin uñas en los dedos esperando una respuesta de Hacienda de si me darán la razón,
me reconocerán como no residente. Bueno, situaciones de todos los colores como os podéis imaginar. Nosotros trabajamos tanto con persona física como con empresas o personas jurídicas. Es verdad que en la parte de persona jurídica el establecimiento de empresas lo tenemos más pensado para Emiratos Árabes, que es donde la parte de legislación a nivel corporate la conocemos más, en Qatar no tanto, pero sí que para personas jurídicas les podemos ayudar y esto me encantaría que aquellos que lo podáis elevar dentro de vuestras empresas lo hicierais llegar, porque el tema de diseñar una política de movilidad desde origen de cara a los trabajadores es una gran ayuda y es un gran incentivo en tema fiscal y en tema económico. Y en cambio te encuentras situaciones en las cuales no está hecho desde inicio o lo intentas hacer a toro pasado y lamentablemente hay ahorros fiscales a los cuales te podías haber acogido. El principal y el que muchos ya conoceréis es el famoso 7P, la exención por trabajos en el extranjero, que si no se hace bien desde origen, luego el trabajador, que es quien, para quien está pensado este derecho y esta exención, no consigue aplicarla y Hacienda no le admite esa devolución de impuestos que está solicitando. Cuando, si se hubiese hecho desde inicio y mano a mano con la empresa, se podría haber hecho sin ningún problema. Además, lo que yo me encuentro es que muchas empresas a veces son reacias a elaborar estas políticas o a sentarse a tan siquiera pensárselo por un posible miedo, riesgo fiscal, cuando no tiene ninguna implicación para ellos si las cosas están bien hechas. Y luego, en persona física, pues lo que ya os comentaba, hacemos temas de asesoramiento fiscal y gestión de patrimonio o asesoramiento financiero. Que ninguno se asuste cuando ve gestión de patrimonio y piense en cifras descabelladas de patrimonios, que también, y estamos encantados de ayudar a la gente con un patrimonio elevado, pero también ayudamos a tomar buenas decisiones de inversión para patrimonios más de calle, como digo yo, de gente normal como somos todos. En tema de asesoramiento fiscal, pues lo que hacemos son resolver consultas, hacer un análisis de la situación fiscal, ayudar en la salida de España con el tema de impuestos, ayudar en el regreso a España, qué beneficios fiscales o qué opciones fiscales puede tener una persona, presentar declaraciones, toda esa parte administrativa nos encargamos nosotros. Vale, ahora simplemente 2 minutitos más que os robo de por qué contar a un asesor fiscal. Bueno, ahí esa frase es demoledora, solamente hay 2 cosas ciertas en la vida, la muerte y los impuestos. Me gustó más la parte de impuestos que de muerte, entonces me decanté por el asesoramiento fiscal. Y al final lo que veis es que la norma fiscal es compleja, está en permanente cambio, es decir, esta presentación hace no mucho que la hice en otro webinar y cada vez que la abrimos, el PowerPoint, tenemos que actualizar cosas. Hay una voracidad fiscal por parte de las administraciones, la española, para bien o para mal, es la que nos toca sufrir y es una de las que más normas implementa y hay que estar al día, tanto para no equivocarse como por posibles beneficios que de repente se implementan, pues poder acogernos a ellos. Y luego está un tema de no solamente los cambios normativos que hay, sino del saber hacer bien las cosas. Uno le puede poner toda su buena voluntad presentando un modelo o haciendo una declaración pensando que está bien y a los pocos días recibe una notificación de Hacienda preguntándole pues, aclaraciones o que aporte documentos. Esta mañana en un grupo de WhatsApp aquí de Dubái, pues una persona que había presentado el modelo 030 por su cuenta, Hacienda le ha notificado que le presente el certificado de residente fiscal. Ese modelo, si está bien hecho, Hacienda no te notifica de inmediato pidiéndote un certificado de residente fiscal, que es una cosa que tú solo obtienes pasado un año desde que te has trasladado. Con lo cual, el acercarse a un profesional de esta materia, pues yo siempre lo equiparo como ir al médico o ir al mecánico a estas situaciones. Bueno, y aquí lo que os decía, ¿no? Tenemos a nuestra querida agencia tributaria que nos tiene permanentemente en el foco. Aparte de toda la vigilancia que ellos hacen dentro de España, pues luego los no residentes somos un tipo de perfil de contribuyente que siempre está en el ojo del huracán. Y además, yo digo que no es que Hacienda nos ponga a alguien en Barajas o en Barcelona esperando a que lleguemos
en los vuelos de verano, de Navidad y nos pidan nuestra vida. Es simplemente nosotros, a lo largo de las transacciones que hacemos en el día a día, cuando tenemos una vivienda alquilada o una vivienda vacía, al final Hacienda recopila una serie de datos. Hacienda funciona muy bien con el Big Data y simplemente un ordenador se encarga de hacer esa labor y de detectar situaciones incoherentes y automáticamente mandan una notificación. Y luego, yo siempre digo, es mejor estar enterado de lo que está pasando. Hay mucha gente que prefiere la táctica del avestruz, que es no enterarme de nada, y yo soy contrario a eso. Es decir, si Hacienda me va a investigar o Hacienda me va a hacer alguna pregunta, bueno, pues yo quiero tener todo el tiempo del mundo y todas las herramientas para poder defenderme, no dejar que sea Hacienda quien determina mi situación fiscal y quien califique mi situación, sino que yo al menos tenga el derecho de defensa y el poder contradecir lo que ellos están diciendo. Bueno, el siguiente tema del que vamos a hablar y del que ha habido bastantes preguntas es el tema de la residencia fiscal. Y es un tema que creo que es clave y que genera mucha duda porque está el tema de los días, está el tema del Centro de Intereses Económicos y Vitales, está el tema de qué pasa con la familia, si se queda en España, si es uno el que se traslada, si es un traslado permanente, es un traslado temporal a otro país. Entonces, bueno, Hacienda sigue una serie de criterios y luego es verdad que es el caso a caso donde se analiza esta situación. Pero como norma general, si una persona permanece más de 183 días fuera del territorio español, tiene su centro de intereses económicos y vitales, y esto no está definido, pero es un tema de casuística. Si yo estoy 183 días, más de 183 días en Qatar, tengo mi empleo en Qatar, o mi empleo principal o gran parte de mi patrimonio en Qatar a nivel cuentas, aunque yo tenga otros activos en España, yo voy a ser residente fiscal en Qatar. ¿Cuál sería el primer problema que te puedes encontrar con esto? Y el que se plantea en algunas preguntas. Oye, yo estoy en Qatar, pero es que mi familia se ha quedado en España. O yo me voy 1 o 2 años a Qatar y ya mi familia veremos si se viene más adelante o no. Bueno, aquí lo que dice la ley es que se presume que ese contribuyente mantiene la residencia fiscal en España, pero admite prueba en contrario. Es decir, es una presunción que establece la norma, pero que se puede romper esa presunción. Entonces, lo primero que os digo, tranquilidad. Todos aquellos que estén viviendo en Qatar y que la familia esté en España no son residentes fiscales en España, porque en la mayor parte de los casos donde ellos tengan una vivienda, donde tengan su contrato con una empresa de Qatar, me da igual que sea una empresa española, es una empresa que está establecida en Qatar, donde haya cobro de nóminas, donde haya suministros a nombre de esa persona va a estar en posición de acreditar su residencia fiscal en Qatar, con lo cual no va a tener que tributar en España por el salario que está ganando en Qatar. Ahora bien, si es una persona que está en España, con la familia en España, y lo que hace son desplazamientos puntuales a Qatar, pues lo que va a mantener es su residencia fiscal en España y ya vemos más adelante qué otras exenciones o beneficios fiscales puede aplicar en su situación. Aquí lo que os decía, por ejemplo, antes del tema de la actualidad normativa. Esta diapositiva, que tiene mucho texto, que no hace falta que os leáis, es simplemente para explicaros que el término de paraíso fiscal, que es uno de los que mucha gente desde España asocia con los países del GCC, está roto. El concepto de paraíso fiscal ya no existe. Ahora lo que existen son las jurisdicciones no cooperativas. Y existía un listado del año 91 donde se recogían quiénes eran los paraísos fiscales y bueno, existía un mecanismo para salir de ese listado y ahora lo que han hecho es han creado una nueva lista de jurisdicciones no cooperativas entre las cuales Qatar no está. Es lo que os pongo aquí. El mecanismo para salir de esa lista del año 91 era el tener un convenio de doble imposición con cláusula de intercambio de información. Qatar suscribió ese convenio y desde ese momento dejó de ser paraíso fiscal. Esta situación que teníamos hasta esta publicación de 2023 generaba muchas dudas, es verdad, porque uno se iba al BOE y veía que determinados países estaban en esa lista, pero que por haber suscrito un convenio no tenían que estar en esa lista. Bueno, pues toda esta situación
ya se ha terminado de clarificar con la publicación de la nueva lista de jurisdicciones cooperativas, entre las cuales Qatar no está incluida. Además, como os digo, la forma de salir de aquella lista antigua era firmar un convenio entre Qatar y España. Se firmó ese convenio y el resto de países del GCC, como veis aquí, lo han suscrito. El único que está todavía por ser implementado es el de Bahrein. Todos aquellos que estén en Bahrein, que se trasladen de España a Bahrein, tendrán lo que se llama la cuarentena fiscal, que es el año en el que se desplazan y los 4 siguientes mantienen su residencia fiscal en España, pero eso no ocurre con el resto de países del Golfo, porque esos convenios ya están firmados, ya están en vigor y ya se aplican. Entonces, Qatar no es paraíso fiscal de cara a España. Podemos ser perfectamente residentes fiscales en Qatar y, bueno, está el tema ahora de cómo acreditar esa residencia fiscal de cara a las autoridades fiscales españolas. Bueno, aquí tenemos el convenio famoso entre Qatar y España, donde en el artículo 4 lo que se define es quiénes son residentes a efectos de uno y otro territorio. El convenio con Qatar establece que aquellos que tengan su residencia en Qatar serán considerados residentes fiscales en Qatar. Una particularidad, por ejemplo, que tiene el que me afecta a mí, que es el de Emiratos Árabes, dice que a efectos del convenio solo son residentes los nacionales emiratíes, con lo cual yo a efectos del convenio jamás puedo ser residente fiscal. Vosotros que estáis en Qatar, a efectos del convenio, sí podéis ser residentes. ¿Qué implica ser residente o no residente a efectos del convenio? Bueno, ser residente fiscal ya es una categoría y luego, a efectos del convenio, lo que se busca en algunos casos, estos convenios, es que determinadas rentas que veréis más adelante, en función del convenio, tributan a unos tipos un poco más bajos que lo que establece la norma de no residentes. Entonces, en el caso de los residentes españoles en Qatar, que obtengan el certificado de residente fiscal, podrán aplicar o solicitar que Agencia Tributaria les conceda esos beneficios. Pues, por ejemplo, determinadas rentas, en vez de pagar el 19%, tributen al 15%. Entonces, ese 4%, si el rendimiento que uno obtiene lo justifica, pues, oye, ese 4% se solicita de devolución a Hacienda y se tiene que aportar el convenio, obviamente, para que Hacienda valide esa situación. Pero si no, no os preocupéis porque, ya os digo, residentes fiscales en Qatar no es paraíso fiscal, no hay ningún problema. ¿Cómo se acredita la residencia fiscal en Qatar? Que es otra de las grandes preguntas que se plantea en estos países que tienen la particularidad de que no pagamos impuestos y no tenemos una declaración de impuestos. Pues a ver, existen dos formas. La más normal con el resto de territorios es aportar el famoso certificado de residencia fiscal. ¿Qué ocurre con esos certificados y con esta región en concreto? Es en ocasiones complicado obtener ese certificado por parte de las autoridades fiscales de estos países, tanto de Saudi como de Emiratos como de Qatar. No siempre lo están concediendo, es un poco arbitrario. Hay unas normas, hay unos requisitos. Yo me metí en la General Tax Authority de Qatar, que dicen que tienes que mandar un formulario con tus datos personales, tu Qatar ID, tu Work Contract, tu Employment Certificate, un Travel History Record que se obtiene a través del Metrash App. O sea, es decir, ellos lo tienen establecido el procedimiento. Uno rellena ese formulario, lo presenta y en teoría deberían facilitarle ese certificado. No en todas las ocasiones lo expiden. Bueno, no pasa nada. Hacienda, a través de la Dirección General de Tributos, que es un órgano al cual los contribuyentes le podemos formular consultas sobre determinadas situaciones o sobre cuestiones que tengamos que no están claras en la norma, ya ha dicho que además hay consultas sobre Qatar, sobre Saudi y sobre Emiratos en relación a este tema. Ya se han manifestado y ya han dicho que, bueno, en el caso en el que no se pueda aportar ese certificado, es tarea del contribuyente, es decir, nosotros, acreditar esa residencia fiscal a través de otros medios de prueba y será Hacienda quien valore todo eso de forma conjunta. Entonces, si una persona tiene certificado de residencia fiscal, fenomenal, pero Hacienda también puede dudar de ese certificado de residencia fiscal. Hay un famoso caso de una cantante colombiana que lo que hacía era aportar un certificado de residente fiscal de un territorio del Caribe
pero tenía su vida en Barcelona, pues Hacienda le dijo que por mucho certificado de residente fiscal, su residencia estaba en España. Entonces, yo siempre digo que el certificado de residencia fiscal es el documento más admitido en estos supuestos, pero que si Hacienda lo discute, solo ese certificado no vale de nada. Tendrá que ir acompañado de todo este listado de documentos que tenéis en la pantalla. Es decir, ¿de qué mejor forma puedo acreditar yo que mi vida está en un determinado territorio? Pues porque le aporto mi contrato de alquiler, mi contrato de trabajo, mis nóminas, le puedo aportar todos los recibos que yo quiera de facturas de los colegios, de gimnasio, los movimientos bancarios que al final van a acreditar que que tú estás yendo al supermercado, que estás yendo a una cafetería, que estás yendo al restaurante de forma regular. Y luego, por ejemplo, el certificado del Travel History Report me parece súper interesante a la hora también de acreditar el tema de los días, porque ahí se va a ver que una persona ha estado más de 183 días en Qatar. Y lo mismo que España, de cara a permitirnos o considerarnos residentes fiscales en España, nos dice que las ausencias esporádicas no computan. Si una persona está en Qatar pero tiene que viajar por la región, esas ausencias esporádicas tampoco se los van a restar. O sea, restarían situaciones en las cuales una persona desaparece 6 meses de Qatar de forma continuada. Eso sí que llamaría la atención. Ahora, una persona que está en Qatar, que tiene que viajar por la región por su empleo, pues son ausencias esporádicas, no le va a perjudicar. Entonces, desde este lado, intentar que la gente esté lo más, lo más tranquila posible, porque Qatar no es paraíso fiscal, se puede ser residente fiscal en Qatar teniendo la familia en España y a pesar de que haya dificultades en ocasiones de obtener el certificado de residente fiscal, existen otros medios de prueba que Hacienda está obligada a admitir y que, bueno, nos permiten acreditar esa no residencia en España. Ahora, esto muchas veces me lo encuentro a toro pasado. Es decir, hay gente que se plantea todo esto no en el inicio de su cambio de residencia, sino a posteriori. Entonces, a veces hay que, bueno, jugar un poco con los documentos que podemos tener y los que no tenemos. Pero lo ideal es planificar todo esto, tanto la salida de España como el regreso de España, con previsión para tener en cuenta qué documentos tener a mano, cuáles no y cuáles son relevantes. Entonces, aquí hemos cogido un ciudadano anónimo, le hemos llamado don Juan Carlos y, bueno, hemos planteado dos situaciones para que veáis el tema del cómputo de los días. Si don Juan Carlos se trasladase a Qatar el 1 de abril de 2023, se hubiese trasladado hace unos días, bueno, y va a estar hasta diciembre. Repito, el tema de ausencias esporádicas no se tienen en cuenta, por ejemplo, vacaciones o viajes de trabajo, bueno, pues sería no residente fiscal en España. Ahora, ¿qué ocurriría si esta persona se traslada pues, en agosto o en septiembre, coincidiendo con el calendario escolar, ¿no? Un poco que muchas veces nos mueve a muchos. Pues si te trasladas después de verano, pues eres residente fiscal ese año en España y al año siguiente, que ya pasarás más de 183 días en Qatar, pues ya tendrías la consideración de no residente fiscal. Hay gente que en vez de ponerlo fácil, pues por circunstancias se mueven en junio, el 30 de junio, el 1 de julio, el 28 de junio. Bueno, esas son situaciones complicadas y hay que valorar. Aquí os he pintado las más claras, pero es verdad que hay gente que, pues bueno, pues su empresa lo determina así y no queda más remedio. Se mueven. La fecha clave es siempre el 30 de junio, que es cuando se cumplen los 183 días. Entonces, gente que se haya movido cercana a esa fecha, lo que hay que hacer es valorar también qué nos interesa. ¿Nos interesa decir que eres no residente fiscal o nos interesa decir que eres residente fiscal en España? Porque, por ejemplo, en el supuesto de arriba, una persona que se marche el 1 de abril de España, sus salarios de enero, febrero y marzo o la parte de abril que corresponda, como no residente, sus rentas del trabajo tributan al 24%. Entonces, una persona que su retención está por encima del 24%, pues sí le interesa acreditar cuanto antes su no residencia fiscal en España y obtener la devolución de ese exceso. Ahora, una persona que por circunstancias ese 24% es superior
a su tipo de retención normal, pues no le va a interesar de repente presentar ese año declaración de no residente porque le va a suponer más dinero. Entonces ya os digo, esto es uno de los ejemplos donde podemos comentar cómo es la norma de manera general, pero luego hay que ver el caso específico de cada uno en el caso que el cambio de residencia se haya producido en esas fechas así dudosas muy próximas al 30 de junio, porque habrá que ver si ha hecho viajes antes de esa fecha, si está haciendo viajes después de esa fecha, la familia si va, si no se va. Entonces, hay que valorar todo un cóctel, es un poco un cóctel de pruebas lo que hay que ver. Entonces, lo que os decía, esto planificado con tiempo, digamos que los cuatro pasos principales que hay que seguir son estos. Presentar el modelo 030 diciéndole a España dónde nos vamos, a la agencia tributaria, pues me voy a Qatar, me voy a Dubái, me voy donde sea. Esta va a ser mi dirección, mi domicilio fiscal en extranjero. Y muy importante siempre, hago mucho hincapié en ello, es mencionar o dejar constancia de un domicilio a efectos de notificaciones en España. ¿Por qué? Lo que decía al principio, si nosotros nos vamos de España, estábamos en España en una vivienda de alquiler, la última dirección que tiene Hacienda es ese domicilio, que luego entrará otra persona y tendrá la buena fe o no de enviarnos cualquier notificación de Hacienda. Pero si nosotros decimos a Hacienda, oye, por favor, cualquier situación, cualquier notificación, cualquier comprobación que me quieras notificar, mándala al domicilio de mis padres, mis tíos, mis suegros, mi hermano, un amigo. Para esa persona no tiene ningún tipo de implicación fiscal. Es simplemente un domicilio donde se va a recibir esa notificación y esa persona os va a avisar lo antes posible de que Hacienda, bueno, quiere aclarar una situación. ¿Y cuál es el problema de no enterarse de estas cosas? Bueno, pues que pierdes tu derecho a defenderte. Entonces yo siempre digo, 0,30 me parece fundamental hacerlo a tiempo, es en el año o al año siguiente, depende cuándo se vaya a adquirir la residencia fiscal, cuando se presenta. Si no se ha presentado en su momento, bueno, pues hay forma de solucionarlo pues a través de una presentación de un modelo 210. Si hay algún rendimiento en España, pues ahí se aprovecha y se comunica el domicilio de notificaciones en España. Hay solución. Luego, por otro lado, está el modelo 247. Este principalmente aplica para personas que mantienen un vínculo con la empresa en España. A veces hay expatriados que su empresa les manda al extranjero, pasan a contrato local, pero mantienen un contrato con la empresa española. Y, bueno, pues lo que quieren es que el salario que le pagan desde España vaya exento de impuestos. Entonces, la empresa solamente va a dejar exento de impuestos este salario si el trabajador presenta el modelo 247 en Hacienda, Hacienda le certifica y como pone ahí, ¿no? O sea, se trata un poco de anticipar esos efectos del cambio de residencia. Entonces, esto al trabajador le permite percibir rendimientos exentos y a la empresa, bueno, pues esas retenciones no practicarlas y tiene digamos, una cobertura legal para que no está produciendo ningún tipo de incumplimiento. Lo siguiente que hay que hacer cuando nos trasladamos al extranjero es comunicárselo al banco. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. El banco es agente colaborador de la agencia tributaria. El banco muchas veces es el primero que pone una bandera roja en una determinada operación financiera. Eso se lo comunica a Hacienda. Los bancos están sometidos a obligaciones por tema de prevención de blanqueo de capitales y sin una mala intención por nuestro lado podemos meternos en un lío de una comprobación de impuestos por una serie de transferencias en las cuales nosotros estamos ganando el dinero, ese ahorro del salario, lo tienes en Qatar, en tu cuenta, lo quieres mandar a España para compras, para gastos, para ayudar a la familia, para lo que sea. Y, bueno, el banco, como no sabía de tu situación, bloquea la transferencia y la reporta como una operación sospechosa. Entonces, lo ideal en estos casos es comunicarle a la entidad financiera con la que trabajamos en España o las entidades financieras el cambio de residencia, que es por un motivo laboral, especificarle en qué empresa se va a trabajar, cuál va a ser el rango de ingresos y de esa manera el banco no va a poner ninguna pega a las transferencias que se hagan desde el extranjero. Además, son transferencias que se hacen de una cuenta que está a vuestro nombre a otra cuenta que está en vuestro nombre, lo cual no plantea ningún tipo de duda de qué tipo de operación es, si es una donación, que esto muchas veces me lo preguntan. No,
Al final es una transferencia que uno está haciendo de una cuenta propia a otra cuenta de la que también se es titular. Situaciones que se dan aquí a menudo, pues como decíamos antes, cuando la familia está en España, ¿no? Transferir parte del salario a la familia que está en España para sus gastos corrientes. No es donación, es simplemente manutención de la familia. Y eso el banco no debería bloquearlo y de cara a Hacienda no supone ningún problema. Otra situación parecida con el tema de la manutención, pues cuando hay hijos que ya están en edad de universidad, están aquí los padres en esta zona y bueno, lo que hacen es pues, mandar dinero de vez en cuando para pagar la residencia, el piso, la matrícula de la universidad, de academias, bueno, lo que sea. Eso es lo mismo, eso es una manutención, eso no es una donación. Donación ya son cifras más altas en las cuales, bueno, pues ya hay que liquidar un impuesto y todo eso, pero lo que es mandar dinero para ayudar a la familia no va a suponer nunca un riesgo. Ahora, si de repente estamos mandando 100.000 euros o 500.000 euros a un hijo, a un padre o tal, bueno, pues eso ya tiene implicaciones fiscales, pero son cantidades normales, eso no plantea ningún tipo de problema. Lo importante es que el banco con el que trabajamos en España esté al tanto de que estamos residiendo en el extranjero y que muy probablemente empiecen a recibir transferencias desde Qatar, que es donde estamos viviendo. Me preguntaban también cuál es la mejor forma de hacerlo. Pues mira, aquí la que sea más barata. Y aquí hay que distinguir situaciones. Por ejemplo, aquí en Dubái pues, es mucho más barato ir con el dinero o con un cheque a una de las casas de cambio que hay en los malls, negociar el tipo de cambio y mandar el dinero desde esa casa de cambio a la cuenta que tengamos en Sabadell, en BVA. Hay mucha plataforma digital que también funciona muy bien. Ahora, mi preocupación es el tema de la trazabilidad de las operaciones y la seguridad de esas operaciones. Yo, por ejemplo, para cantidades muy grandes, no me siento cómodo si el dinero está en un Revolut, en un TransferWise, en un Currencyfair o en otro tipo de plataforma. ¿Por qué? Porque no tengo forma de... Bueno, al final si tienes un problema con esas plataformas, mandas un email. No hay una entidad financiera donde puedas ir, preguntar y, como nos gusta decir en España, montar el pollo. Entonces, bueno, si son transferencias pequeñas, pues esas plataformas están muy bien. Si son temas más grandes, a mí ya me preocupa el tema del digital, cómo de bueno es en todo esto. Y luego está el tema de la trazabilidad. Hay mucha gente que dice, no, pues yo en X viajes que hago lo llevo en efectivo y lo ingreso en mi cuenta en España. Es legal, no digo que no, pero eso plantea problemas. ¿Por qué? Porque por motivos X en España lo que es el manejo de efectivo está muy perseguido, muy vigilado o es sospechoso y es preferible hacer una transferencia de 10, 15, 20.000 euros, la cantidad que sea, desde la cuenta que tengamos en Qatar a nuestra cuenta en España y evitamos el ser tachados o calificados como operación sospechosa de algo que si se hubiese hecho por una transferencia bancaria común no habría planteado ningún problema. Y luego el último paso de todos de cara a esto, digamos, a hacer el cambio de residencia fiscal by the book sería el alta en la embajada. Mucha gente dice, pero eso no tiene relevancia a efectos fiscales. Bueno, a efectos fiscales no, pero de cara a demostrar o acreditar tu residencia fiscal es un documento más que tienes en tu poder y bueno, va a permitir realizar ciertos trámites con la administración que si no estás dado de alta no puedes. Por ejemplo, ahora que tenemos elecciones en mayo, para poder votar, si uno no está inscrito en la embajada, no puede hacerlo. El tema de renovar pasaportes tampoco se puede. El estar inscrito en la embajada permite que compras que se hagan en España pidamos la devolución del IVA. Y luego, por ejemplo, a la hora de un regreso a España, el estar dado de alta en la embajada nos va a permitir solicitar la baja consular y que nuestra mudanza a España, muebles, coches, todo lo que podáis meter en el contenedor, eso no va a pagar impuestos a la hora de regresar a España, cosa que si no tenemos el alta en la embajada, pues lamentablemente se va a considerar como una importación y va a tener que pagar impuestos. Aquí, otro tema a tener en cuenta en los cambios de residencia fiscales es el impuesto de salida. Este impuesto se estableció en el 2015, se integró dentro de la normativa del IRPF y bueno, aquí simplemente quedaros con
con la idea general de que afecta a aquellas personas que tengan un patrimonio superior a 4 millones de euros en inversiones financieras, o que si son participaciones en empresas, su participación sea superior al 25% y que esa participación, ese 25% o más, tenga una valoración por encima del 1.000.000 de euros. Esto no se da muy a menudo, pero se da. Y, por ejemplo, en el tema de las participaciones en sociedades, suele ocurrir en empresas familiares o sociedades patrimoniales, donde, bueno, para rebajar el tema del impuesto del patrimonio en España, otra serie de impuestos, se mete todo dentro de una sociedad patrimonial, pero que sepamos que si ese es nuestro caso, hay que ver bien la valoración que tiene nuestra participación para que no seamos objetos del exit tax, que al final es, te obligan a pagar una plusvalía que tú no estás materializando, pero la tienes que pagar, y si regresas a España en un periodo de tiempo, bueno, pues puedes solicitar que te devuelvan ese importe que tú has pagado. Ahora, vamos a entrar con el tema del impuesto de no residentes, el IRNR. Este impuesto es el que nos afecta a los que somos residentes fiscales fuera de España y, bueno, básicamente tenemos que tributar en España por las rentas que obtengamos en España. Es decir, yo resido en Qatar o resido en Emiratos Árabes y en España no tengo nada, no recibo salario, tengo una cuenta que no me genera intereses, no tengo casa, perfecto. Esa persona no tiene nada que hacer en España. Puede olvidarse de los impuestos. Puede mandar dinero de vez en cuando a España porque va a ir de vacaciones o tiene a la familia y les quiere mandar dinero de vez en cuando, pero a efectos de impuestos no tiene nada, no tiene ninguna renta de fuente española. ¿Cuál es el opuesto de esa situación? Bueno, pues gente que tenemos una casa en España, que la tenemos a nuestra disposición, ahí vamos a tener una imposición de rentas. Gente que tiene una casa en España, que la tiene alquilada, va a tener que tributar de manera trimestral por ese alquiler. Más adelante os enseño el calendario de impuestos. Entonces, bueno, todo lo que sea renta de fuente española, que sepamos que tenemos que seguir tributando en España por ello. Ya veremos a qué tipos, y en algunos casos es verdad que existe alguna exención, pero como os digo, norma general o regla general, todo lo que sea renta de fuente española tributa en España. Lo que sea de fuera de España no tributa. Salario en Qatar no tributa. Inversiones fuera de España no tributan en España. Eso, norma general. Los no residentes, nos olvidamos ahora de campaña de renta porque no nos afecta, no tenemos que presentar declaración, no tenemos que confirmar borrador, no vamos por el modelo 100, vamos por el modelo 210, que es este que tenéis en pantalla. Son 2 hojas, es aparentemente sencillo, luego ya rellenarlo es otra cosa, que pasa, ya nos peleamos algunos con eso, pero este es el modelo que nos aplica a nosotros. No me encuentro lamentablemente a veces gente que está viviendo en Qatar o aquí en Dubái y que sigue presentando el modelo 100 o que sigue confirmando el borrador. Eso es un error, no tenemos que hacerlo. Nosotros vamos por una norma diferente, vamos por un calendario diferente y vamos por unos tipos de impuesto diferente y por unos modelos diferentes. Aquí tenéis un breve resumen de cuáles son el impuesto que tenemos que pagar como no residentes. En los grandes grupos que hay, ¿no? Rentas del trabajo, alquiler, imputación de rentas, intereses, dividendos y ganancias de capital. Aquí veis que de momento la norma, digo de momento, ahora os lo explico, sigue distinguiendo entre residentes en la Unión Europea y residentes fuera de la Unión Europea, que es Qatar, Emiratos, Latinoamérica, Norteamérica. Sigue habiendo una distinción en materia del impuesto que se paga. Esto, por ejemplo, en el tema de los alquileres, es el más doloroso, porque se paga un 24% y no podemos deducirnos gastos, cuando si la misma vivienda con el mismo inquilino, nosotros vivimos en Francia, pues pagaríamos el 19%. Pablo, discúlpame, no sé si eso es solo mío, no te escucho nada. No, te has quedado mute. Yo tampoco escucho nada. Perfecto. Se ha puesto en mute.
Pablo, verifica por qué tienes puesto mute, a ver si de pronto Sí, es lo por está eso. mirando, lo está mirando, lo está mirando. Demos unos segundos, por favor, y ya continuamos con el webinar. Muchas gracias. No, Paula, aún no se te escucha nada. Mira de pronto si es algo con tu micrófono porque aparece en mute, en mute. A ver ahora. Ahora sí, perfecto. Continuamos entonces. Vale. Y seguís viendo la presentación, ¿verdad? Espérame. Sí, todavía se ve la presentación. Vale, perfecto. Vale. La he liado sin liarla mucho. Vale, pues como os decía, aquí está esta tabla con los principales grupos de ingresos que uno puede obtener y os estaba comentando la distinción que nos hace la norma entre residentes fiscales en la Unión Europea frente a no residentes fiscales fuera de la Unión Europea, que seríamos nosotros. Y os comentaba el caso concreto de los alquileres. Alguien que tenga un piso en Airbnb, por ejemplo, alquilado, que bueno, pues tiene mucha rotación de inquilinos. Esa persona, si estuviera residiendo en Portugal, en Francia o en Italia, es decir, un país de la Unión Europea, pagaría el 19% y se aplicaría gastos deducibles. En cambio, nosotros pagamos el 24% flat sin gastos deducibles. ¿Qué está ocurriendo con esto? Bueno, algunos seguro que ya habéis leído algo sobre este tema. Es un tema que está denunciado en Europa y que ya le ha empezado a decir a España que tiene que modificar y se espera que en algún momento nos igualen la tributación de los no residentes fuera de la Unión Europea a los residentes de la Unión Europea. Esto ya ha pasado con otros impuestos. Por ejemplo, con el impuesto de sucesiones y donaciones ya ocurrió algo parecido. Se producía una discriminación entre bueno, residentes comunitarios frente a no comunitarios y al final se acabó igualando. Y lo mismo con el impuesto sobre el patrimonio. Entonces, bueno, la esperanza es que esto en algún momento se equipare. No debería tardar muchos años, a lo mejor 1 o 2. ¿Y qué va a ocurrir? Aquellas declaraciones que estén presentadas pagando este 24%, en el momento que se obliga a España a cambiar la norma o que haya una sentencia que sea inapelable por parte de España a nivel comunitario, todas aquellas declaraciones de ejercicios no prescritos se podrán presentar complementarias solicitando a España que nos devuelva el exceso de ese 19 al 24 y además tener en cuenta el tema de gastos deducibles que hasta la fecha no nos habíamos podido aplicar. Bueno, aquí lo que os decía, no residentes vamos por una película completamente diferente y tenemos el tema de los plazos que son trimestrales. Ahora, por ejemplo, en abril estamos presentando las trimestrales del primer trimestre, en julio presentamos el segundo trimestre, en octubre tercer trimestre, en enero cuarto trimestre. Y luego, a final de año, lo que se hace es presentar la imputación de rentas. Bueno, ahora brevemente comentar el tema de cómo se tributa en IRPF, que es lo que la mayoría conocíamos cuando vivíamos en España. Bueno, lo primero, ¿quiénes son contribuyentes en el IRPF, en el impuesto sobre la renta de personas físicas? Pues lo que sean residentes fiscales en España. Aquellos que tengan su residencia en territorio español, que estén más de 183 días, que esté allí su centro de intereses económicos y vitales. ¿Y qué se declara? Todo, porque se declara por renta mundial. Es decir, una persona que es residente fiscal en España no solamente tiene que integrar sus rendimientos en España, sino aquellos que también obtiene del extranjero. Pues estas situaciones puede ocurrir cuando hay un cambio de residencia fiscal. Una persona empieza trabajando en España la primera mitad del año y luego se va a Qatar, pues tendría que integrar en su declaración de la renta en España los ingresos de Qatar. O una persona que ha vuelto a vivir en España y tiene inversiones fuera de España, los rendimientos de esas inversiones los tiene que declarar también en su declaración del IRPF. Aquí, ¿qué ocurre? La exención por rentas, por obtención de rentas en el extranjero. Cuando se producen estos traslados a mitad del año o en una parte del año en donde tenemos la consideración de residente fiscal en España, pero hemos trabajado parte del año en el extranjero,
siguiendo el criterio de la renta mundial, deberíamos sumar a nuestros ingresos en España los salarios percibidos en Qatar. Y esto a veces puede ser un problema, porque obviamente el salario en Qatar o en Emiratos es más alto que lo que se paga en España. Para evitar pagar una barbaridad de impuestos, existe esta exención del artículo 7P, que es la exención por trabajos en el extranjero. Una persona residente fiscal en España se traslada, tiene que ser un traslado físico, no vale que teletrabaja para una empresa en el extranjero, sino que tiene que haber un desplazamiento físico al extranjero y presta sus servicios para una entidad no residente. Por ejemplo, si yo me voy, y por eso os decía al principio, el tema de definir políticas de movilidad. Si a mí mi empresa en España me manda a Qatar una serie de meses para hacer labores comerciales, pues como el beneficio de ese trabajo no es una entidad no residente, no hay todavía establecida, por ejemplo, un establecimiento permanente en Qatar, yo no voy a ser capaz de aplicar la exención por trabajos en el extranjero. Cuando sí, lo que se está, por ejemplo, abriendo es una branch en el extranjero y se acelera la apertura de esa branch y yo paso a nómina de esa entidad en el extranjero lo antes posible, ya sí que se va a entender que mi trabajo va en beneficio de una entidad no residente y por tanto voy a poder aplicar la exención, voy a poder dejar exentos hasta 60.000 euros en la declaración de impuestos en España. Entonces, eso es algo bastante interesante. Cuando no se puede aplicar esta exención, pues a los trabajadores les queda la segunda alternativa, que es el tema del régimen de excesos dentro del IRPF, que es, bueno, si mi empresa me traslada al extranjero, no puedo aplicar el 7P y me van a dar un complemento de traslado, 1.000 euros, 1.500, 2.000, la cantidad que sea, además de las dietas. Bueno, pues es una forma también de tratar de obtener un beneficio fiscal por el trasladarme al extranjero. Pero como os digo, son cosas que con la empresa se tienen que hacer desde el principio y valorarlo con calma para que luego sea fácil justificarlo e implementarlo y defenderlo de cara a Hacienda. A veces a toro pasado esto supone bastantes problemas. Luego, los residentes fiscales en España, aparte del modelo 100 de IRPF, ya habréis oído hablar del famoso modelo 720. Aclaración antes de entrar al modelo en particular. Aplica solo para residentes fiscales en España. Es decir, una persona que tiene su residencia fiscal fuera de España no está obligado por el modelo 720. Muchas veces, en muchas reuniones, en muchas consultas, sale la pregunta de si gente que está viviendo en esta parte del mundo tiene que presentar el 720. No, en la medida que no son residentes fiscales en España. Si a lo mejor podría ser el año en el que cambian de residencia fiscal, o bien que se van de España y mantienen residencia fiscal ese año en España, o bien el año que regresan a España porque han regresado en el primer trimestre del año y entonces ya les aplicaría el 720 para ese ejercicio fiscal. Pero si no, no tienen que aplicarlo. Ahora, si yo soy residente fiscal en España y tengo activos en el extranjero, ya sean bienes inmuebles, derechos o inversiones financieras que superen los 50.000 euros, voy a estar obligado a presentar este modelo. Este modelo no implica un pago de impuestos. Los impuestos se pagan en el IRPF y se pagan en el impuesto sobre el patrimonio. Esto es una declaración informativa. No implica el pago de una cuota, no es una autoliquidación. Lo que ocurría con el modelo 720, que viene explicado en la siguiente diapositiva, es que cuando se estableció en España en el 2012 permitieron una regularización fiscal masiva a mucha gente. Lo que se dijo de inmediato es que se permite regularizar pagando una cuota muy baja, pero se estableció el 720 para que todos aquellos que mantuvieran activos en el extranjero y no los declararan, se estableció un régimen sancionador muy, muy, muy salvaje. Ese régimen sancionador fue denunciado y le han obligado a España en el 2022, el año pasado, en enero del 22, le obligaron a España a eliminar ese régimen sancionador. Entonces, ahora mismo el 720 sigue en vigor, hubo mucha polémica con este tema. El 720, sigue en vigor. Lo que se ha eliminado es el régimen sancionador que iba de la mano del 720. Ahora, no presentar el 720, bueno, es una sanción administrativa más. Pero mi consejo es, aquellos que estén obligados a presentarlo, como al final en su declaración de la renta, aquellos ingresos que les vengan de sus activos en el extranjero o sus ganancias patrimoniales los están declarando, presentar el 720 y lo mismo
como están obligados a presentar su declaración de patrimonio o su patrimonio mundial, si una persona tiene activos fuera de España y es objeto del impuesto sobre el patrimonio, pues el no presentar el 720 me parece un error, porque además mi miedo es que en algún momento España se descuelgue con algún tipo de régimen sancionador o que incremente las multas por no presentar el 720 a 5.000 o 10.000 euros, que eso lo podrían hacer, y te encuentres con una multa por no haber presentado un modelo 720 que era súper sencillo y que venías informando de manera indirecta en otros dos modelos de declaración, que eran el IRPF y el impuesto sobre el patrimonio. Entonces, mi consejo es a aquellos que residentes fiscales en España se vean en la situación de que están obligados, que cumplen los requisitos para presentar el 720, que lo hagan. Otro impuesto más, el impuesto sobre el patrimonio. Este nos afecta a residentes y a no residentes. A los residentes fiscales les afecta por su patrimonio mundial y a los no es lo que se llama obligación personal, y a los no residentes nos aplica únicamente por obligación real, es decir, por aquellos activos que tengamos en España. Yo, el dinero que tenga en Qatar, en Emiratos o en el extranjero, mientras sea no residente fiscal, no entra en el perímetro de mi patrimonio en España. Yo solo tributaré o se hará la foto de mi patrimonio en España por casas, bienes, inversiones, activos de cualquier tipo que yo tenga en España. Y luego, otro elemento importante del impuesto sobre el patrimonio es que está cedido a las comunidades autónomas, con lo cual tenemos 17 realidades en España en relación al impuesto sobre el patrimonio. Es verdad que la norma nos permite aplicar la normativa estatal si esta nos es más favorable que la normativa de la comunidad autonómica. Pero, por ejemplo, casos como la Comunidad de Madrid o Andalucía, donde existen bonificaciones interesantes, pues va a ser mucho mejor aplicar la normativa de la comunidad autónoma que la estatal. En cambio, hay otras comunidades autónomas, como Cataluña, por ejemplo, que tienen unos tipos más elevados, que la estatal es más baja. Bueno, pues el contribuyente podrá elegir tributar en la normativa estatal frente a la autonómica porque le es más favorable. No es ninguna ilegalidad, no es ninguna trampa, no es nada. Es decir, la propia norma nos permite hacer este juego de, si nos conviene más, ir por la normativa estatal o la comunidad autónoma. Bueno, aquí tenéis un pequeño esquema de la liquidación del impuesto. Siempre es importante recordar que se tributa por el patrimonio neto. Es decir, si yo tengo una casa que vale 1 millón, pero tiene una deuda de 500.000, mi patrimonio neto es 500.000 de euros, no es 1 millón de euros, porque se tienen en cuenta las deudas, digamos, afectas a ese patrimonio. Si yo tengo una deuda en Qatar porque me compro un coche, porque me compro una casa, esa deuda no entra dentro de este perímetro. Son solamente las deudas relacionadas con el patrimonio en España. Y luego, como veis, existe un mínimo exento de 700.000 euros para todo el mundo y luego, bueno, pues tenemos un tipo de gravamen según la escala del patrimonio en el que nos estemos moviendo. Aquí, por ejemplo, una persona que tiene un patrimonio neto de 1,5 millones en Madrid pagaría 0 y en Cataluña pues estaría pagando 11.000 euros, que tampoco es para llevarse las manos a la cabeza, pero que veáis que existe esta diferencia entre comunidades autónomas y que, bueno, pues a veces parte de esa planificación fiscal de la que muchas veces hablamos con los clientes pasa por mover los activos a comunidades autónomas o trasladar la residencia a comunidades autónomas donde la fiscalidad es más interesante. Aquí tenemos el nuevo impuesto que se ha puesto en vigor este año, que se aprobó a finales del 22, que es el impuesto sobre las grandes fortunas, que aplica para patrimonios netos superiores a 3 millones de euros y que, como ya sabéis, tiene polémica porque el impuesto sobre el patrimonio es un tema que está cedido a las comunidades autónomas y que forma parte de lo que es la ley de financiación de entidades locales, y el Estado se ha inventado o ha creado una nueva capa impositiva que al final grava lo mismo, la tenencia de un patrimonio, pero lo ha hecho a nivel estatal. Lo que han intentado para evitar una doble imposición que se llama es que la cuota que tú pagas en tu comunidad autónoma se te deduzca del impuesto sobre las grandes fortunas,
pero bueno, claramente perjudica a aquellas comunidades autónomas donde el impuesto sobre el patrimonio estaba bonificado. Entonces, si una persona pagaba X en su comunidad autónoma y le sale una diferencia pequeña a pagar por este nuevo impuesto estatal, pues no va a tener tanto problema. Aquel que pagaba 0 en su comunidad autónoma y ahora va a tener que pagar una cantidad X al Estado por este nuevo impuesto, pues no le va a hacer tanta gracia. Es verdad que Madrid y Andalucía ya lo han denunciado ante el Constitucional y el próximo día 18, me ha parecido leer hoy, el Tribunal Constitucional se pronuncia si admite a trámite las denuncias para valorar la posible inconstitucionalidad del impuesto. Pero, por ejemplo, aquí tenéis una persona con un patrimonio de 6 millones de euros, pues en Madrid no estaría pagando y de repente ahora le saldría a pagar 93.000 euros al Estado. Entonces, bueno, nosotros lo que aconsejamos a aquellos que estén afectados por este impuesto es que se pague, porque luego muchas veces en resoluciones judiciales, si uno no ha pagado el impuesto, no va a poder solicitar compensaciones o otro tipo de cosas. Lo mismo, por ejemplo, lo que os decía con los alquileres. No esperar a que la norma cambie para ver si pagamos ese 19%, sino que directamente paguemos el 24%, guardemos todos los recibos, todas las facturas relacionadas con ese alquiler y en el momento que cambie la norma estaremos en una posición perfecta para hacer valer nuestro derecho y reclamarle a Hacienda que nos devuelva la diferencia del exceso que nos había hecho pagar durante estos años hasta que cambiaron la norma. Entonces, bueno, este impuesto sobre las grandes fortunas, que sepáis que va a traer cola, para bien o para mal, no afecta a muchos, pero a aquellos que les afecte, pues su preocupación es compartida por nosotros y le damos seguimiento a esto y en el momento que haya novedades siempre estamos atentos para comunicarlas y vamos a ver lo de temporal, si al final es verdad y lo dejan para el 23 y el 24 o deciden ampliarlo por unos años más. Bueno, aquí otro impuesto que también ha generado preguntas, que es el impuesto de sucesiones y donaciones, que es, bueno, pues cuando hay una donación o cuando tristemente hay un fallecimiento y luego está el de las donaciones, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tipo de rentas están sujetas a este impuesto? Pues son herencias, donaciones y seguros de vida que cuando se produce la causa del fallecimiento y quiénes son los contribuyentes en uno y en otro caso. Aquí tenemos cómo funciona, por ejemplo, en el caso de una sucesión, se forma la masa hereditaria, se distribuye en base a las reglas que se hayan establecido en el testamento o en lo que establezca la ley si no ha habido testamento, se aplican las reducciones pertinentes, la base liquidable, se le aplica una tarifa en función de el tema autonómico y el tema de grado de parentesco y eso nos resulta la cuota tributaria. Aquí hemos intentado comprimir al máximo el tema de los supuestos que se pueden dar, pero como es un impuesto complejo, hay situaciones donde los herederos tienen diferentes residencias y tal, pero al final lo más importante yo creo que aquí, que es lo que va a dejar a la gente lo más tranquila posible, es que sí, es posible aplicar la normativa autonómica tanto en sucesiones y donaciones, es decir, no hay que ir por la normativa estatal. Este es uno de los impuestos que os decía antes que Europa obligó a España a cambiar porque antes se daba la realidad de que un padre o una madre fallecía y el hijo que vivía en Francia tributaba de una manera y el hijo que vivía en Suiza tributaba de otra. Eso se vio que era manifestamente contrario a las normas de la Unión Europea de libertad de movimiento de personas y capitales y lo que se hizo fue cambiarlo. Entonces, se dijo que se tenía que dar el mismo trato a todos los no residentes, fueran comunitarios o no comunitarios. Entonces, a los comunitarios ya se les permitía que aplicaran la normativa de la comunidad autónoma del causante o donde se encontraran la mayor parte de los activos, lo que más, en función del tipo de supuesto en el que estuviésemos, aplicar uno u otro, o si nos beneficiaba más la comunidad autónoma, aplicar la normativa de la comunidad autónoma, y si nos beneficia más la estatal, que son raros los casos, pues aplicar la estatal. Pero
digamos que, a modo resumen de esta parte, deciros que podemos aplicar la misma normativa como si estuvieseis viviendo en España, que obviamente en cuanto a cuotas que salen a pagar es mucho más beneficiosa y que os podéis plantear hacer tema de donaciones ahora mismo en vida, porque, bueno, de momento este impuesto no lo han tocado, pero ya hemos visto que impuestos sobre el patrimonio sí que lo han tocado, inventándose un impuesto nuevo por encima, y esto, bueno, pues a lo mejor en algún momento pasará lo mismo, y viendo que hay comunidades autónomas que son más laxas en el tema fiscal, que vengan y lo modifiquen para que se pague más. Entonces, digamos que mientras que no lo cambien o no se inventen nada nuevo, es una buena herramienta de planificación el tema de las donaciones en vida. Y este tema que le gusta a mucha gente, aquellos que ya estén visualizando el regreso a España, la famosa ley Beckham o el régimen de impatriados, ¿no? Básicamente este impuesto, muchos ya lo sabréis, esta opción fiscal, lo que nos permite es tributar en España como si fuéramos no residentes fiscales. Entonces, ¿esto en qué se traduce? Bueno, en que, por ejemplo, rentas del trabajo, es verdad que vamos a tener que tributar por renta mundial, pero vamos a pagar el 24% únicamente, en vez de un tipo de gravamen mucho más alto, y todo lo que sean inversiones que están y patrimonio fuera de España van a seguir estando sin tributar el ejercicio fiscal en el que nos movemos a España y los 5 siguientes. Aquí, tema importante, los requisitos cambiaron hace poco y de los famosos 10 años que se nos pedía inicialmente, lo han bajado a 5. Es decir, todas aquellas personas que lleven 4, estén a punto de cumplir el 5.º año, o sea, el año que viene, que van a cumplir el 5.º año como no residentes, a la vuelta a España van a poder solicitar la ley Beckham o el régimen especial de impatriados. Además, han cambiado los supuestos bajo los cuales uno se puede acoger al régimen o solicitarlo. Inicialmente, solamente era si a mí me hacían una oferta de trabajo desde España o mi empresa me recolocaba nuevamente en España. Entonces, bueno, siempre que se solicita el régimen especial, se aportaba el alta en seguridad social y se aportaba un certificado emitido por la empresa en el cual, bueno, pues decían que tal persona se incorpora a la empresa tal en tal posición y que su centro de trabajo va a ser este, y que además su salario no va a exceder de 600.000 euros, que es uno de los requisitos que tiene la ley Beckham. Ahora, sin embargo, con la ley de startups han ampliado, digamos, los requisitos bajo los cuales uno se puede acoger al régimen, y uno de ellos, el que mucha gente lo está mirando, es el tema del teletrabajo. Es decir, que yo pueda trabajar para mi empleador que está en el extranjero, hacerlo desde España y no convertirme en residente fiscal, sino que lo hago bajo la ley Beckham y voy a tributar al 24%. Bueno, lo ideal sería pagar el 0%, pero para eso hay que seguir en el extranjero, pero esto es una forma que nos permite volver a España y pagar el 24% de ese salario y estar en España sin ningún tipo de preocupación de andar contando días, cuándo me tengo que ir, cuándo no me tengo que ir. ¿Cuál es el problema ahora mismo de estos nuevos supuestos, que son, como os digo, teletrabajar desde España, que el cónyuge se pueda acoger al régimen especial también, aunque no venga inicialmente con trabajo, pero a lo mejor sí que le interesa porque tiene activos en el extranjero, que durante 5 años no va a tener que declarar esos rendimientos, ni declararlo en patrimonio, ni en 720, ni en nada de eso? ¿A ese cónyuge le puede interesar el régimen especial? Bueno, el problema de esto ahora mismo es que se aprobó la norma, pero digamos que reglamentariamente está a la espera de desarrollo. Entonces, se espera que abril, mayo, junio terminen. El otro día se publicó una orden ministerial con el nuevo modelo 149, que es el de la solicitud del régimen, y el nuevo modelo 151, que es el modelo a través del cual se hace la declaración de impuestos, la gente que está con el régimen especial. Digamos que se han sometido a audiencia pública los nuevos modelos, pero todavía no están los modelos definitivos. Entonces, esto, en el momento en el que se aprueben los nuevos modelos y se haga el desarrollo reglamentario oportuno, que tiene que ser en los próximos meses, tendremos un poco más de luz sobre de qué manera las personas que en la antigua redacción no se podían acoger y que con los nuevos supuestos, como puede ser el teletrabajo
o los cónyuges que acompañan a la persona que solicita el régimen especial por motivo de un desplazamiento a España por un cambio de trabajo, se puedan acoger a este régimen especial. Estamos a la espera de estos detalles para que bueno, sepamos cómo implementarlo, cómo solicitarlo y cómo hacer la tramitación de esos nuevos supuestos especiales, que ya, vamos, ya fue bastante positivo que redujeran de 10 años a 5 años el periodo que uno tiene que ser no residente fiscal en España para acogerse a esto. Y el otro, bueno, pues el tema del teletrabajo yo creo que va a ser bastante interesante porque hay mucha gente que va a permitir pactar con su empresa el trabajar en remoto desde España y además, bueno, se van a España tranquilamente, pagarán ese 24% y ya está. Y además a su cónyuge le podrán incluir en el régimen especial y aquellos activos que están fuera de España seguirán sin tributar durante 5 años. Entonces, digamos que esa planificación que se pueda hacer la podremos estirar un poquito más. Y con esta slide os terminaba la presentación. Os pido disculpas por ese problema que hemos tenido con el audio. Y vamos, me imagino que los dolores de cabeza que tiene la gente deben ser interesantes. Bueno, no sé si por la hora nos dé para responder algunas preguntas, ya está un poco tarde, pero tú me dirás. Algunas sí, ningún problema. Perfecto. Ya que han aguantado hasta el final. Perfecto, sin problema. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, les agradecería que o alzaran la mano o escribieran en el chat. Por el momento tenemos ya una pregunta de Susana que nos dice, entonces los residentes en Qatar nos aplica el impuesto sobre patrimonio por el patrimonio físicamente en España con una exención según comunidad, ¿correcto? Correcto, sí. Es decir, una persona que vive en Qatar o que vive en el extranjero, que tenga patrimonio en España, está sujeto a ese impuesto por el patrimonio que tenga en España. Es decir, si una persona tiene la casa donde vivía anteriormente y tenía segunda, tercera residencia, tiene inversiones, tiene, bueno, al final activos en España, tendrá que tributar en el impuesto sobre el patrimonio por esos activos. Habrá que ver cuál fue su última comunidad autónoma de residencia y dónde están esos activos para ver qué normativa autonómica le aplicamos, pero sí. Pero de todas formas, para dar tranquilidad, que la gente no piense que va a tener que empezar a pagar impuestos ya mismo, por lo general, hasta el 1.000.000 y algo de euros de patrimonio individual y neto, no se empieza a pagar impuesto. Porque es lo que siempre digo, si uno tiene una vivienda, pero sobre esa vivienda tiene una hipoteca, esa vivienda reduce nuestro patrimonio neto en España. Y luego, si por ejemplo esa vivienda, supongamos que vale 1.000.000 de euros, pero estamos casados en gananciales y la compramos en gananciales, le corresponden 500.000 euros a cada uno. Vale, perfecto. Ahora continuamos con Ramón. Pregunta, si he vendido una casa en 2022 y no hubo plusvalúa, ¿tengo que pagar algún impuesto extra? Presentamos 210. No, si no ha habido plusvalía no hay que pagar impuesto. Lo que probablemente le haya ocurrido a esa persona es que el comprador le haya hecho una retención del 3% sobre el precio de venta y lo haya ingresado en Hacienda. Entonces, lo que tendría que pedir es la devolución de esa retención que le hizo el comprador. Pero si no ha habido plusvalía, no tiene que pagar nada. Listo, perfecto. Con la siguiente de Marilo Ruiz. Ella nos pregunta cómo tributa si rescatamos un plan de pensiones. Pues el plan de pensiones como no residente va a tributar como renta del trabajo, va a tener que pagar el 24%. Lamentablemente, o sea, el tema de los planes de pensiones como no residentes no tiene ningún atractivo fiscal y en todo caso sería mejor rescatarlo como residente fiscal en España, donde, bueno, se permite un poco más jugar. Pero sí que, por ejemplo, de cara a aportaciones a planes de pensiones, como no residentes no nos interesa nada. En los últimos años sí que existían en IRPF, repito, para residentes fiscales, sí que existían beneficios fiscales donde nos practicábamos una deducción
por aportaciones a planes de pensiones. En su día estaban en 10.000, 12.000 euros los máximos que podíamos aportar, pero eso lo han ido reduciendo a 8.000, a 2.000, a 1.500 euros. Con lo cual, desde el punto de vista de las aportaciones como residentes fiscales, el ahorro fiscal ya es mínimo y tenemos un problema. Es decir, estamos metiendo el dinero en una caja que hasta que no se produzca la jubilación no podemos tocar. Entonces, yo creo que como ahorro existen otras alternativas más interesantes para planificar un ahorro, realizar inversiones, que el plan de pensiones. Y luego ese beneficio fiscal, esa deducción, aplica a los residentes fiscales. Los que somos no residentes fiscales no nos aplicamos ninguna deducción en el modelo 210 ni el impuesto sobre el patrimonio. Digamos que ese dinero que se mete ahí no tiene ninguna ventaja fiscal. Perfecto. Ahora María Alejandra nos pregunta que si vamos a compartir la presentación. Efectivamente la vamos a compartir y adicionalmente estamos grabando el webinar, por lo que también se les pasará a ustedes el enlace para que puedan verlo nuevamente si lo necesitan. Seguimos con la pregunta de Alexis. Con respecto a planes de pensiones, jubilación, ¿es mejor recuperarlo siendo todavía residente fiscal en Qatar? No, será mejor recuperarlo como residente fiscal en España, que podremos aplicar algún beneficio fiscal, pero como residente fiscal en Qatar va a ser mucho peor la tributación que como residente fiscal en España. Perfecto. Seguimos con la pregunta de Daniel. Si me vuelvo a España en junio, antes de los 183 días, ¿tengo que pagar impuestos por mi salario recibido en Qatar ese año? Sí, eso era uno de los supuestos de los que veíamos en los cambios de residencia y donde aplica o habría que aplicar el 7P. Es decir, si una persona es por un cambio de residencia, ha empezado el año trabajando en Qatar y se marcha a España y por las fechas va a tener la consideración de residente fiscal ese año en España, por el principio de tener que tributar por tu renta mundial, incluyes lo que ganes en España desde que llegas, más lo que has ganado en Qatar antes de cambiar la residencia. ¿Qué ocurre? Que saldría un dineral a pagar, entonces la norma, si se cumple una serie de requisitos, que doy por supuesto que sí, porque habrá estado trabajando en el extranjero y para una empresa no residente, hasta 60.100 euros los puede dejar exentos. Ahí, con lo que hay que tener mucho cuidado muchas veces, no tanto en el regreso a España, sino cuando uno se marcha de España a otro país y ese año mantiene la residencia fiscal, el problema del 7P son los 60.100 euros. Y muchas veces las empresas meten en nómina todo lo que sean allowance de vivienda o el alquiler, se lo pagan upfront al empleado y ese empleado recibe, además de su nómina y los billetes de avión y el dinero de la mudanza, recibe 50, 60.000 euros que van a ir destinados íntegros a pagar el alquiler de la vivienda, y eso, si no se hace bien, se considera salario. Entonces, una persona se podría encontrar que está pagando impuestos por el alquiler de su casa que le está pagando la empresa. Entonces, siempre digo que esas cosas es mejor separarlo o instrumentarlo como si fuera un préstamo de la empresa al trabajador. Perfecto, tenemos muchísimas preguntas, vamos a responder un par más y las que dejemos sin responder, ahí está, ustedes pueden observar en pantalla el correo de Pablo para que lo anoten y ya él le responderá personalizadamente a ustedes. Vamos a terminar con dos más y listo. La siguiente pregunta es, ¿cómo tributa un despido pagado por España? Pues ahí habría que mirarlo con detalle, porque hay que ver si el año del despido es residente fiscal en España o es no residente fiscal. Los despidos en España tienen un tratamiento fiscal ventajoso, que hasta una serie de días van exentos, pero hay que verlo en detalle. Esto es lo que os digo, que las preguntas muchas veces hay que rascar un poco más para ver dónde nos atenemos, porque va a depender un poco de la situación que tenga esa persona ese año en concreto. Perfecto. Y terminamos con la última pregunta de Octavi que nos dice, ¿he echado en falta alguna indicación sobre cotización o la seguridad social cuando eres no residente fiscal en España? ¿Sigue siendo el convenio de inmigrantes el único medio para cotizarnos la pensión? Sí, el tema de seguridad social es que da para hacer otro webinar y Cristina lo sabe muy bien, que el tema de seguridad social da para otra charla y meterlo aquí era exprimir demasiado la presentación y el tiempo vuestro.
Pero sí, Qatar no tiene cotización a la Seguridad Social, no es como pueda ser Reino Unido o Estados Unidos, donde pagamos forzosamente Seguridad Social, con lo cual los años que estamos trabajando en Qatar, digamos que se descuelga un poco de las cotizaciones a la Seguridad Social. Entonces, la única forma de mantener las cotizaciones es a través de los convenios voluntarios, de los acuerdos voluntarios. Existen varios, hay algunos que se pueden suscribir en el plazo inmediato, 90 días, desde nuestra baja en la Seguridad Social, y luego hay otros que uno los puede suscribir en cualquier momento, no hay ningún tipo de restricción. Y bueno, sirven para eso, ¿no? Es decir, y esto es otro de los casos donde cada uno tiene que valorar lo que más le interese. Si cree que ese dinero va a contar con él a futuro y que todas esas aportaciones que vaya haciendo las va a recibir en algún momento, o si prefiere ahorrarse ese dinero y capitalizarlo por su cuenta que meterlo en la Seguridad Social, pero que existe la posibilidad de seguir cotizando y sumando años de cotización a la Seguridad Social, aunque no se esté vinculado al sistema de Seguridad Social. Perfecto, yo creo que ya con esto damos por finalizado el webinar. Unas gracias a todos por asistir. A Pablo y a Gustav Capital, unas gracias muy especiales. Como podemos ver, hay mucho tema por hablar, entonces seguro que en un futuro haremos otro webinar. Como ya se les indicó, se les va a compartir las diapositivas, se les va a compartir el video y nada, muchas gracias por asistir. Que tengan un feliz día. Cristina, Josefa, muchísimas gracias a vosotros y muchas gracias a todos por la paciencia y por haber asistido. A ti, muchas gracias por la información. Un abrazo muy grande. Muchas gracias Igualmente. por todo. Hasta luego. Chao.